Muy buenos días. Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Le voy a interpretar un sermón para el 23 de agosto del 2020. Este sermón es por la pastora Patty Axel, quien es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, localizada en el Sínodo Southeastern. El sermón se basa sobre la escritura del Nuevo Testamento, Mateo 16, del 13 al 20. Y el Evangelio dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Oremos. Dios de gracia y misericordia, has puesto en nuestro corazón y en nuestros labios palabras de verdad. Tu Espíritu nos inspira a hablar la verdad al poder, incluso cuando es difícil y desafiante. ¿Quién decimos que eres es parte de nuestra historia y tu historia aquí en el reino? Ayúdanos, oh Señor, a tener la fuerza para hablar las palabras correctas a aquellos que tan desesperadamente necesitan escucharlas. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables a tus ojos, oh Señor, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. En el mundo inmobiliario se trata de ubicación, ubicación, ubicación. En el contexto de las Escrituras, la ubicación también tiene mucho que decir sobre lo que dicen y experimentan los oyentes originales de estas palabras. Jesús y los discípulos están en Cesarea de Filipo y sus alrededores, y no en Galilea donde la mayoría de ellos crecieron. Cesarea de Filipo se encuentra entre 25 y 30 millas al norte del mar de Galilea y cerca de una ruta comercial que conectaba Tiro en el oeste con Damasco en el noreste. Una cueva cercana albergaba un gran manantial que alimentaba una de las fuentes del río Jordán. Y este manantial y cueva habían servido durante mucho tiempo como un santuario dedicado al dios griego Pan. Hay inscripciones griegas y nichos tallados en la roca todavía visibles hoy que sugieren también dedicatorias a otros dioses paganos. Dada la zona, esto no es particularmente sorprendente. Audrey West, profesora del seminario Escuela Luterana de Teología en Chicago, dice, también había señales de poder y autoridad en esta ciudad. Unas décadas antes del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande construyó un templo cerca del manantial en honor a César Augusto. Cuando Jesús y sus discípulos visitaron esta región, Felipe el tetrarca, hijo de Herodes, y Herodes el Grande y medio hermano de Herodes Antipas, había establecido la ciudad como el centro de administración de su gobierno.
La pregunta que Jesús hace a sus discípulos pende de la tensión entre la intersección del comercio económico, la religión y el poder del imperio. Echemos un vistazo más de cerca a esta pregunta. ¿Quién dicen que soy? ¿O quién dices que soy? Cuando Pedro responde a esta pregunta, se basa en la experiencia como el primer discípulo, el portavoz de la multitud y alguien que disfruta de una estrecha amistad con Jesús. También sabemos que Pedro es impetuoso e impredecible. Uno de los que probablemente dice barbaridades con bastante frecuencia. Pedro siempre ha sido alguien con quien puedo relacionarme, dice la pastora Axel. A menudo se me acusa de abrir la boca antes de involucrar mi cerebro. Ciertamente Pedro conocía bien a Jesús y estaba calificado para intervenir y responder la pregunta. Probablemente no lo pensó 2 veces, pero su respuesta no se basó en la experiencia. Su respuesta no se basó en la experiencia. Dios había puesto esas palabras en el corazón y en los labios de Pedro. Como hijo del Dios viviente, Jesús también era Dios con nosotros. Si bien Pedro pudo haber entendido Dios con nosotros en algún nivel después de haber seguido a Jesús por un tiempo, la confesión de Pedro fue reveladora. El Espíritu Santo puso eso en su corazón. ¿Alguna vez te has preguntado qué habrían dicho los otros discípulos si Pedro no hubiera saltado allí primero? Seguramente él no era el único que había sido tocado por el Espíritu. Sin embargo, una vez que se le ocurrió decir «Tú eres el Mesías, hijo del Dios viviente», ¿quién iba a decir algo más? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? Mientras usted reflexiona sobre eso, podríamos decir que tenemos una ventaja injusta, ya que vivimos casi 2 milenios después de la resurrección. Hemos crecido con las palabras de los credos apostólicos y de Nicea en nuestros labios. Estamos acostumbrados a decir lo que creemos acerca de Jesús. Tenemos práctica, por así decirlo, para explicar quién es de Jesús. La forma en que responda a esta pregunta puede decir mucho más sobre usted que sobre Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tipo de relación tienes con Él? ¿Por qué importa lo que dices? Tu historia de fe se basa en quien dices es Jesús. Si bien es posible que tengamos respuestas similares, es probable que ninguno de nosotros tenga la misma descripción exacta de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Si todavía fuera pastora en la iglesia Nativity en Bethlehem, Georgia, probablemente me detendría y les pediría que me dijeran quién pensaban que era Jesús y esperaría hasta que alguien dijera algo. Esa congregación está acostumbrada a mí, por lo que algunas personas estarían listas ya para responder. Cuando termine de escuchar la prédica, la invito a que tome papel y lápiz o vaya a su computadora y responda a esta pregunta. Deja que la respuesta a esta pregunta te revele qué y cómo piensas de Jesús. Para mí, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es 1/3 de la Trinidad, nuestro Redentor. Jesús es mi Señor, mi amigo, mi compañero, mi amante. Alguien que me ama más completamente de lo que yo puedo amarlo a Él o amarme a mí misma. En mi mente Jesús es un judeo galileo de piel oscura, brazos fuertes y ojos amables. Puede hacer magia con madera y palabras. Puede construir una casa y calmar una tormenta. Puede curar a un leproso con tanta compasión como puede levantar a un niño de un féretro y devolverlo a su madre.
puede despejar airadamente el patio exterior de comerciantes y puede permanecer estoicamente en silencio mientras es torturado, golpeado y colgado en una cruz. Como mujer me atrae especialmente su disposición a pasar tiempo escuchándome y entablando conversaciones conmigo, honrándome con su tiempo y amándome como a mis hermanos. Basado con quien está dispuesto a ser visto y con quien está a quien está dispuesto a tocar. Sé que Jesús ama a todos y a todas los que vienen a Él, sin importar su posición en la comunidad, sin importar su género, color o preferencia sexual. Veo a Jesús como el gran igualador, sin importarle lo que el mundo ve, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que Él puede ver y ama. El momento de la pregunta de Jesús cae justo antes de que comience a preparar a los discípulos para su regreso a Jerusalén. ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? ¿Quiere desafiar a cada uno de ellos a considerar su conexión y lealtad con su propósito? Sabemos, después de haber leído los evangelios en numerosas ocasiones, que Jesús puede decir algunas cosas bastante desafiantes y regularmente tenía a los discípulos rascándose la cabeza y teniendo que pedirle que se explicara. Al pedirles que lo reclamen para sí mismos, está midiendo su voluntad de continuar siguiéndolo hasta el final. En este momento en que nos encontramos, ¿en qué podría estar desafiándonos Jesús a pensar acerca de quién es Él? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para seguir a Jesús? ¿En quién confiaremos? Hay muchos poderes en competencia en nuestras vidas. ¿A quién escucharemos? ¿Escucharemos la voz que nos dice que regresemos a la forma en que era cuando todo era seguro y predecible? La frase "hagamos a América grande otra vez" es un eslogan pegadizo, pero Estados Unidos, las cosas no han sido buenas para todos. Si eres un hombre blanco estadounidense, la vida probablemente haya sido genial. Si ha estado protegido o protegida por un hombre blanco estadounidense, es probablemente haya tenido una vida excelente o por lo menos pasable. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa si eres mujer, blanca, negra o morena, que tiene limitaciones sobre lo que puedes hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tu mente? ¿Qué pasa si usted es una persona de raza negra que ha sido vigilada con sospecha o a quien le han dicho que no puede comprar allí o entrar acá? ¿Qué pasa si usted es una persona morena que ha estado en este país toda su vida y de repente le dicen que lo enviarán de regreso a su casa cuando este es el único hogar que usted haya conocido? ¿Qué voz vas a escuchar? La voz que te dice que si bien no todos son iguales, esa es la forma en que Dios lo diseñó. O la voz que dice todos ustedes son amados y dignos y son mis hijos. ¿Cómo respondes a la voz que te dice quién es Jesús? Hace una diferencia en lo que les dices a los demás sobre quién es Jesús. Sabiendo lo que sabemos acerca de Jesús, ¿qué buenas noticias tenemos para compartir con una mujer sin hogar que pide comida? ¿Qué podemos decirle a un adolescente transgénero que está contemplando el suicidio? ¿Cómo podemos ser Jesús entre nosotros para la viuda